Bueno, ahora sí, son casi las 10:10. Sabemos que todavía hay muchos inscritos que se están conectando, pero se nos irán uniendo a lo largo de la presentación. Primeramente quería presentarme, soy Francesca, actual coordinadora ejecutiva del Perú Green Building Council, y estoy muy contenta y agradecida de que nos acompañen esta mañana todos para este espectacular webinar introductorio sobre la certificación WELL, que creo que es un tema que sobre todo en esta coyuntura a todos nos interesa muchísimo y creemos que es el futuro de la construcción sostenible. Quería darles algunos recordatorios, una vez más, pero no está de más repetirlos. Por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados para evitar interferencias y saturar la red. Como ustedes saben, últimamente todas las redes están bastante saturadas y que queremos que la presentación sea lo más fluida posible. Les agradecería tenerlos apagados. Todas las consultas nos las pueden hacer por el chatbox. Nos vamos a asegurar de responderlas todas las que podamos dentro del tiempo que nuestro expositor gentilmente nos está prestando esta mañana. Y finalmente, esta presentación a partir de este momento está siendo grabada y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que luego puedan verla o compartirla con sus colegas. Pero sin más, quisiera darle paso a nuestro expositor estrella de esta mañana y profesor de nuestro próximo curso intensivo de certificación WELL, el mes de julio, José Pablo Lavé, quien nos acompaña esta mañana desde Guatemala. José Pablo es de los pocos, muy pocos profesionales acreditados WELL-AP en la región. De hecho, fue de los primeros y es de los que tiene mucho más conocimiento. Él también es profesional LEED, así que por ahí he visto algunas preguntas comparativas entre WELL y LEED, así que excelente para hacer un poco de debate al final de la presentación. Pero bueno, no sigo yo, José Pablo, te acabo de hacer presentador. Te doy la palabra para que puedas compartir tu presentación y arrancar. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días, José Pablo, te escuchamos perfecto. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están aquí presentes. Vamos a dar inicio con este curso introductorio de WELL. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Pues bueno, buenos días. Mi nombre es José Pablo Lavé, como me presentó Francesca. Gracias al Perú GT y a Colliers por la oportunidad de tener este evento hoy. Realmente es importantísimo para mí poder compartir un poco de este conocimiento de lo que es WELL. Un poquito de introducción, como lo mencionó Francesca, soy Lead Green Associate, soy WELL AP, soy WELL Faculty, saqué una maestría, un MBA en sostenibilidad y pues bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos con varias certificaciones y he tenido la oportunidad de estar por más de 15 años en Studio Domus, que es la firma en donde soy socio, es una firma de arquitectura que pues para darles una muy breve introducción de por qué he tenido esta oportunidad. Somos una firma que trabajamos desde México hasta Panamá, hemos trabajado en varias ciudades de la región y dentro de todo este mundo, digámoslo así, de la arquitectura, pues en algún momento empecé a conocer un poco sobre las certificaciones de sostenibilidad y más adelante de bienestar. Entonces, empezando con el primer proyecto certificado LEED de mi país, Guatemala, como bien lo dijo Francesca, fue esto que vemos en la imagen en este momento, es Puma Energy, son estaciones de combustible, curiosamente, quienes buscaron una certificación LEED porque nosotros se lo pusimos sobre la mesa. Esto estamos hablando del año 2011 más o menos, que fue que logramos este primer proyecto. Y tuve la dicha de ser pues el lead profesional que registró y logró la certificación, obviamente con un gran equipo de trabajo, de colaboradores, de ingenieros, arquitectos, para lograr este primer proyecto. Y eso nos permitió seguir caminando un poco en vías de, bueno, más proyectos, en este caso de interiorismo corporativo, en donde empezamos a entender que pues finalmente estos espacios son para personas, son habitantes, son seres humanos quienes van a estar ahí la mayoría del tiempo, con corporaciones multinacionales en donde pues los temas de bienestar y de salud son pues fundamentales y son parte de su ADN, y todo esto nos empujó a ir conociendo un poco sobre las certificaciones que se pueden tener en este tipo de proyectos. Adicionalmente, en el camino hemos tenido oportunidad de trabajar mucha edificación vertical, tanto residencial como corporativa,
y nuevamente vuelven a ser recurrentes las certificaciones en este mundo de la arquitectura y edificación vertical, más que todo dirigida a la parte corporativa y comercial, pero recientemente en México he tenido la oportunidad de trabajar proyectos residenciales LEED. Entonces eso ha terminado de ampliarme un poco el espectro dentro de este mundo de edificaciones que se han logrado trabajar con las certificaciones y me ha permitido tener muchísimo conocimiento y acercamiento con estas herramientas. Aquí les dejo las últimas dos imágenes que son proyectos actualmente ya certificados LEED, los cuales van a ver ahorita en pantalla. Y son proyectos que, bueno, veníamos de un mundo corporativo en donde certificábamos LEED 500 metros de una oficina, 1000 metros, 1200 metros, pero cuando se pone sobre la mesa un edificio de 10,000 metros cuadrados que busca una certificación LEED Core and Shell, o este siguiente que vemos en pantalla, que es un proyecto de 53,000 metros cuadrados, que también busca la certificación LEED, logramos que los clientes y desarrolladores entiendan por qué el LEED era tan importante y lo adoptan tan bien que lo vuelven un negocio. Y no me refiero a la certificación nada más y a la filosofía, sino que a causa de estas certificaciones obligamos que nuestros clientes empiecen a pensar diferente y busquen subnegocios. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, esta imagen que tenemos en pantalla es un edificio corporativo de uso mixto que tiene comercio, oficinas y estacionamiento subterráneo. Se certifica LEED Core and Shell Silver el año pasado y prácticamente el cliente entendió el negocio que había detrás de también la submedición que LEED nos invitó a hacer. Y nuevamente aparece un negocio paralelo para el desarrollador en donde empieza a lucrar porque también este negocio nos permite tener muy buenas ideas y poder buscar nuevas alternativas de negocios que igual nos siguen haciendo más sostenible. Él prácticamente vende toda la energía, toda el agua helada y toda el agua del proyecto, dado que LEED lo invitó a submedir ese tipo de consumos. Entonces él lo extrapoló a un negocio. Entonces realmente pues han sido oportunidades que me han permitido hoy estar aquí y pues poder conocer un poco de estas certificaciones que en este caso pues son LEED y WELL, como bien lo mencionó Francesca en un inicio. También una cosa muy importante que me ha marcado en la vida durante estos últimos años es que en el año 2015 tuve la oportunidad de conocer a Paul Scialla, que es el que está a mano izquierda en ese muro verde conmigo, que es quien fundó Well. Para fines prácticos, él hizo Well. Él es el cerebro que está detrás de esto y desde ese entonces me he quedado en muchísima comunicación. Es más, recientemente tuve una conversación con él para ver cómo estaba. Él vive en Nueva York y es el epicentro en Estados Unidos ahorita del COVID, entonces pues fue una llamada de, bueno, ¿cómo estás? ¿En qué estás? ¿Cómo ves Well? ¿Hacia dónde crees que va? Y me dice, mira, José, esta certificación antes era un nice to have, hoy en día es un must. Cada vez se ha vuelto más importante. Entonces, es importantísimo poder tener acceso a personas como ellos, al igual que en la mano derecha de esta imagen podemos ver a Mahesh Ramanujam, él es el presidente actual del USGBC. Esa imagen que ven ahí es en mi oficina. Tuve el gusto de recibirlo hace algunos meses atrás y fue realmente increíble poder tener a una personalidad del calibre de él en mi espacio corporativo, en nuestra oficina, pues sencilla, certificada LEED, eso sí, en donde pues se tiene uno acceso a esos cerebros que son los que están moviendo este tipo de certificaciones y que a la vez nos impregnan ese ADN dentro de nuestra cultura empresarial, literalmente. Entonces, esa es una muy breve introducción de cómo ha pasado esto y por qué hoy yo estoy aquí hablándoles de este tema y pues espero poderles compartir bastante de este conocimiento. Una cosa importante, como bien dijo Francesca, pues el tema de Well es relativamente nuevo, es a nivel mundial, que es nuevo realmente. Y hoy en Guatemala les puedo compartir que finalmente, después de 5 años de estar detrás de esta certificación, logré registrar el primer proyecto para que se registre Well. Lo pueden ver en pantalla, a mucha honra. Puedo decir que en mi país, en Guatemala, pues ya tenemos un proyecto en vías de certificarse. Son muy pocos los que hay en la región. Lo pueden buscar, esta información es pública y realmente nos ha llevado a pensar de una manera muy distinta con el equipo multidisciplinario, con todas las herramientas que vamos a hablar ahorita más adelante ya de lo que es la certificación como tal. Y tal vez algo de lo más importante es, dentro de estas oportunidades que he tenido de capacitarme, de viajar, de conocer otros proyectos,
Tuve la oportunidad en el año 2018, cuando estuve en Chicago, de conocer el primer proyecto certificado LEED y WELL, que realmente es casi utópico ver esas dos placas juntas. Sí se puede, sí se ha hecho, lo conozco, y les puedo decir que es un tema de liderazgo, es un tema de cambio, de forma de pensar para desarrolladores, para CEOs, para gerentes, para quienes sean que estén escuchando este webinar hoy, pero son cosas que nos sacan de nuestra zona de confort definitivamente, pero logran que las corporaciones y las empresas logren un diferencial que no van a lograr de ninguna otra manera. Entonces, para hablar específicamente de lo que hoy me invitaron a hablar, ya contándoles un poco de por qué he estado metido en este tema, pues vamos a hablar de lo que es el WELL Building Standard. Esto es un estándar desarrollado por el IWBI, o el International Well Building Institute. Tiene más o menos desde el año 2008, 2010 de estarse desarrollando. Lo desarrollan un grupo de arquitectos, ingenieros, biólogos, médicos, entre otros, y logran desarrollar cómo el espacio construido tiene un efecto positivo o negativo, y lo denominan WELL, que es lo que prácticamente estamos viendo hoy. Y cómo WELL, desde muchas de las aristas que nosotros vivimos diariamente, que muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar en muchas de las cosas que nos suceden a lo largo de nuestra vida y de nuestro día, tienen un impacto sumamente fuerte. Entonces, cuando hablamos de la salud y bienestar como tal, hay que ponernos a pensar de, bueno, ¿qué es salud? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es lo que nos han enseñado por mucho tiempo? Vamos a ver en esta presentación. Esta es una presentación muy breve. Vamos a tener posteriormente el curso de 8 horas, que es un poco más intensivo, en donde se logra llegar más a fondo de lo que todo esto quiere decir, pero nos vamos a replantear un poco cómo vemos la salud y cómo vemos el bienestar, tanto como personas, al igual que como las edificaciones en donde nosotros vivimos y estamos. Y tal vez una de las cosas más importantes es entender el impacto que los edificios en donde nosotros vivimos, trabajamos, dormimos, nos relajamos, etcétera, impactan de una manera sumamente profunda nuestra salud, bienestar y productividad. Y ahí es donde se empieza a mezclar este tema que es tan lindo, que es la parte de la salud, del bienestar, pero también la productividad de las personas. Y hay que entender también cómo la Organización Mundial de la Salud define a la salud como tal. Uno muchas veces pregunta, bueno, ¿qué es salud? ¿O estás saludable? Y uno responde, sí, no estoy enfermo. Pero realmente eso no es la definición de salud. La salud es un estado de bienestar físico que tiene muchas cosas más que solo lo físico. Interviene la parte mental, la parte psíquica, la parte social, y no solo esa ausencia de enfermedades. Entonces, cuando lo vemos de una manera integral, y pues en mi caso yo soy un ingeniero que me he dedicado a desarrollo de diseño, me toca trabajar con muchísimos arquitectos e ingenieros todos los días de mi vida. Es importantísimo entender cómo esas decisiones que a veces tomamos en segundos, que se vuelven luego diseños que desarrollamos en minutos, horas, meses, y posteriormente se construyen en no sé, 18, 24 meses, se vuelven una edificación que perdura a lo largo de los años, 50, 100 años, y cada persona que viva ahí va a tener un impacto en su salud. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente, dado que pasamos prácticamente el 90% de nuestro tiempo, de nuestra vida, adentro de un espacio interior o adentro de un espacio construido. Multipliquen su edad por 90%. Esa cantidad de años han estado ustedes adentro de un espacio construido. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Si este espacio construido es nocivo para mi salud, o al contrario, afecta de una manera positiva a mi salud, pues estoy teniendo una desventaja o una ventaja, como quiera que lo querramos ver, si el espacio realmente está adecuado de una manera positiva o no. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es ese impacto que nosotros podemos tener si invertimos en las personas, dado que hagamos un escenario mental de cuánto cuesta, hablemos de las empresas en donde ustedes están, donde ustedes trabajan o de las cuales ustedes son propietarios o gerentes? ¿Cuánto me cuesta a mí operar un mes de esa empresa? Bueno, pues una parte se la voy a dar a la energía, una parte a la administración, una parte a las rentas, y otra parte pues a la nómina o al recurso humano, como quiera que le llamen, a la planilla, como le decimos aquí en mi país.
Esa parte de los humanos, de la planilla, del salario de las personas, típicamente representa un alto porcentaje. Depende de la industria, depende de dónde estemos hablando. Esta gráfica que tenemos en pantalla es una gráfica que viene de Estados Unidos, en donde los salarios suelen ser sumamente altos, pero para fines prácticos en nuestra región latinoamericana, he hecho varios cálculos con distintas empresas y representa entre un 50 y un 70% del gasto mensual. Entonces, si yo les digo que podemos hacer que las personas sean más eficientes, que podemos tener un retorno de inversión si nosotros invertimos en la salud de las personas y eso nos representa el 60% de nuestro gasto mensual, por ende, eso nos va a traer una repercusión positiva en la eficiencia y desarrollo de nuestras tareas, pues creo que no hay mucho más que explicarles. Realmente es algo que sí llama la atención, que si se logra demostrar, hay muchas maneras de poderlo hacer, puede ser algo muy, muy interesante. Y esto es a lo que va Well. Prácticamente Well nos va a decir y nos va a predicar todo el tiempo que Well es para las personas. Well is for people. Ese es el eslogan general de la herramienta y es hacia donde nos vamos a enfocar. Entonces, bueno, ya hablamos del espacio construido y hablamos de las personas. ¿De qué se trata entonces esta herramienta para fines prácticos? Una cosa muy importante es que los seres humanos tenemos más o menos 11 distintos sistemas adentro de nuestro cuerpo y como personas, estando adentro de estos espacios construidos, muchas veces vamos a ser afectados de diferente manera. Y uno, pues muchas veces uno ni siquiera se cuestiona a la hora de entrar a un espacio construido si estamos en un lugar saludable o no. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Uno, bueno, vamos a hablar más adelante de los 7 conceptos de Well, pero uno cuando está dentro de un espacio, uno no cuestiona si el aire está limpio o sucio. Uno no cuestiona si a uno le dan un vaso de agua, si el agua está limpia o sucia. O muchas veces la iluminación que tenemos arriba de nuestro espacio de trabajo, pues nunca nos hemos cuestionado cuántos luxes tenemos y si realmente tenemos la calidad adecuada o si eso nos está generando algún problema visual o no digamos algún problema endocrino que puede llegar a alterar todas nuestras hormonas y alterar nuestro ciclo circadiano. Y bueno, en fin, esto se vuelve una mezcla de cosas en donde el espacio construido tiene un impacto sumamente fuerte en los seres humanos que les puedo garantizar que muchas de esas cosas hoy no se han puesto a pensar ustedes en ellas y con este pequeño curso que les voy a dar hoy de más o menos 45 minutos, les voy a dejar muchas inquietudes para que ustedes lo piensen en sus casas, en sus trabajos, en sus lugares en donde se desarrollen como personas y profesionales para tomar y tener una conciencia un poco más asertiva hacia estas buenas prácticas. ¿Cuáles son los 7 conceptos de Well? Vamos a hablar uno por uno en este momento. Empezamos por la parte del aire. Cuando hablamos del aire, pues difícilmente alguien aquí en esta sala virtual hoy se ha cuestionado si el aire que en este instante está respirando está limpio o no. Si tiene monóxido de carbono, si tiene dióxido de carbono, si tiene partículas suspendidas en el aire, que es el PM2.5, PM10, si realmente estamos con las condiciones adecuadas o si las pinturas que tenemos alrededor emanan VOCs. Probablemente nadie se cuestionó eso, ni siquiera yo lo hice. Pero a lo que nos lleva Well es a tener muchísima más conciencia de las cosas a través de lo que es la medición para poder tener un desarrollo con un excelente desempeño. ¿Qué quiere decir entonces? Hablemos un poco de la parte pre, cuando uno diseña una edificación, ¿qué debe de considerar en el mundo de Well? Hacer métricas de la calidad del aire que tenemos en la ciudad en donde estamos desarrollando el proyecto. ¿Con qué fin? Para saber de qué manera nosotros, las tomas de aire fresco o ventilas que pongamos en nuestro proyecto, sean las más adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos aire muy sucio en la parte exterior, pues bueno, deberíamos de filtrarlo previo a meterlo a nuestro espacio o simplemente tener conciencia que de alguna manera eso puede tener un impacto negativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues prácticamente es hacer ciertas mediciones y responder con algún sistema de filtros. Hablemos de la parte corporativa en donde típicamente tenemos aire acondicionado, pues dejar edificios que tengan inyección de aire fresco, que tanto LEED como Well a mí me ha enseñado que dentro del mundo de ASHRAE, que es la Asociación de Diseñadores de Equipos Mecánicos de los Estados Unidos, nos dan ciertas guías de cómo lograr una mejor calidad de aire interior para evitar el síndrome del edificio enfermo o el Sick Building Syndrome. ¿Qué es eso? Cuando simplemente tenemos equipos de aire acondicionado que recirculan el mismo aire y no estamos teniendo inyección de aire fresco o una renovación de aire. Hasta el año 90, yo les diría, el 99% de los edificios del planeta se diseñaron sin inyecciones de aire fresco adecuadas.
¿Qué quiere decir eso? Pues este fenómeno se desarrolla, se entiende, se estudia y ahora se está atacando de otra manera. ¿Cómo? Pues con lo que les estoy explicando. Son prácticas bastante sencillas, no forzosamente van a encarecer de una manera ridícula los proyectos, pero sí van a tener un alto impacto en las personas. ¿De qué otra manera podemos atacar la parte del aire? Buenas prácticas constructivas. Estoy seguro que en el público tengo a más de algún constructor, a más de algún project manager. ¿De qué manera nosotros estamos controlando el aire durante la construcción? Para que luego, cuando un ocupante llegue, ya el ocupante final, no vaya a tener problemas, por ejemplo, de hongos, de humedad o de polvo oculto, que puede ser un vicio oculto. Hablemos de la parte de humedad, de qué manera estamos apilando el material, esos distintos materiales que utilizamos en las obras interiores para evitar que se humedezcan. En época de lluvia, pues todos sabemos que en una obra es natural que se mete el agua, pero ¿cómo evitamos que esos materiales no absorban esa agua, que posteriormente se sequen, se instalen, se pinten muchos de ellos o se peguen, dependiendo de qué estemos hablando, y que luego empiecen a aparecer hongos, y que esos hongos se vuelvan problemas respiratorios en las personas o en los niños que habiten esos espacios? O, por ejemplo, en el aire acondicionado, la buena práctica de que todos los ductos de equipos de aire, tanto de inyección, extracción, inyección de aire fresco, al momento de entrar a la obra, vayan sellados. ¿Por qué? ¿O con qué motivo? Pues que simplemente no se meta el polvo adentro de ese espacio. ¿Por qué? Porque al momento en que el inquilino llegue, enciende el equipo de aire acondicionado, lo que va a suceder es que le va a tirar todo el polvo de la obra que duró 3, 6, 8 meses encima de su cabeza. Son prácticas sumamente sencillas, son cosas bastante lógicas, si yo se las explico en este momento, pero que he visto fallar en 1000 obras que yo he entrado en mi vida a todo lo largo de la región en donde he tenido oportunidad de trabajar. Entonces, por obvio que parezca, en la práctica no es común. Y este tipo de certificaciones pues nos van a obligar a tener un poco más de control, a que hayan personas que estén velando por estas buenas prácticas, al igual que muchas otras buenas prácticas que tiene la herramienta. Hago una observación importante. WELL tiene más o menos 594 distintas prácticas, algunas obligatorias, algunas optativas, que nos guían para poder llegar a ese sistema de puntuación y lograr una certificación en los diferentes niveles que tiene. Funciona exactamente igual que el LEED para fines prácticos y numéricos. Pero hasta cierto punto nosotros tenemos que elegir de esas 594 prácticas cuáles poner en nuestro proyecto. Obviamente hoy, por el corto tiempo que tengo y siendo esto una versión sumamente introductoria, no voy a hablar de todas esas prácticas, pero la idea es dejarles esa pequeña espinita para que ustedes digan, bueno, ok, sí, este señor que me está hablando hoy como que tiene algo de razón en algunas cosas que está diciendo, y meterse a investigar un poco más o simplemente tomar el curso de las 8 horas que tendremos próximamente con el Perú GBC y de cierta manera salir de esas dudas y de qué manera yo en mi práctica, independientemente cuál sea, puedo tener un impacto positivo. Eso es un poco el resumen del aire. Hay que entender que la mayor cantidad de muertes alrededor del mundo y de muertes prematuras son a causa de calidad del aire, de problemas respiratorios, de problemas que vienen de lo que es la respiración literal de los seres humanos. Respiramos 15,000 litros de aire al día y no podemos dejar de respirar por más de 1 o 2 minutos. Entonces es sumamente importante que tengamos esa conciencia, porque el 94% de las ciudades del planeta no cuentan con la calidad de aire adecuada para meterla adentro de nuestros espacios interiores. Entonces, con eso dejamos lo que es la parte del aire. Vamos a pasar al siguiente concepto, el agua. Para quienes estén aquí presentes y han tenido la oportunidad de trabajar proyectos sostenibles o certificados LEED, muchas veces pensamos en ahorrar agua, en prácticas que hacen eficiente el consumo del agua. En este caso, no nos vamos a ir hacia ese mundo de la eficiencia, nos vamos a ir hacia el mundo de la ingesta de agua de los seres humanos. ¿Y por qué es tan importante el factor agua en nuestras vidas? Prácticamente WELL nos va a decir 2 cosas del agua. Es bastante sencilla esta parte. Uno, hagamos las métricas de calidad de agua que la gente va a ingerir. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay un listado como con 1000 cosas que hay que medir. La mayoría de laboratorios del mundo tienen capacidad de medir la mayoría de ellas, tal vez no todas, hay cosas muy específicas, pero para fines prácticas es garantizar calidad de agua adecuada. Y número 2, que es tal vez la que a mí más me gusta, es la ingesta de agua. Toda la vida nos han dicho que los seres humanos debemos de tomar 8 vasos de agua, equivalente a 2 litros al día. WELL viene y me corta la cabeza y me dice, no, has estado equivocado toda tu vida. Una mujer debe de tomar por lo menos 2.7 litros de agua al día y un hombre 3.7 litros de agua al día, sin considerar
la carga deportiva y la pérdida de líquidos que eso conlleva. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho tiempo probablemente hemos padecido de una deshidratación crónica y no nos hemos dado cuenta. Cosas importantes que he aprendido yo de esto. Uno es medirnos la ingesta de agua. Eso es una práctica que pocos tenemos. Usualmente cuando estoy en público me gusta hacer la pregunta y ver quiénes son los pocos que levantamos la mano, de quién realmente se mide la ingesta de agua y sabe cuántos mililitros de agua o cuántas onzas tiene un vaso, una copa, una taza o los recipientes que usen, y si realmente están llegando a su meta o no. ¿Y cuál es su meta? Como les digo, a mí me la han cambiado ya en esta ocasión. Pero lo más importante es que hay un estudio del año pasado en Estados Unidos que nos dice que el 70% de la población estadounidense sufrió de deshidratación crónica el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? ¿Por qué no hay conciencia de este tema así como lo hay de otras cosas? La deshidratación crónica lo que nos va a causar es simplemente letargo, fatiga, cansancio y poca concentración para fines prácticos. Tenemos que recordar que el 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Si nosotros dejamos de ingerir agua, prácticamente vamos a empezar a perder lubricación en nuestras articulaciones, lubricación en nuestros ojos, boca, nariz. Se vuelve un riesgo de tener un peor filtrado de aire a través de nuestro sistema respiratorio. Posteriormente, en un caso extremo, empezamos a perder esa parte de nuestro cuerpo que nos protege también a la hora de un golpe o de diferentes cosas, que está diseñado para eso nuestro cuerpo. Mucho de eso es agua y absorbe ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno empieza a entender la parte integral del agua, pues sí, es bastante más importante. Pero, ¿y qué tiene que ver eso con el mundo de la construcción y el mundo del diseño? Y bueno, está bien, qué bonito, tomemos agua. Pues sí, es muy importante. Porque a la hora de diseñar, por ejemplo, una edificación, y hagamos de caso que el municipio o el estado nos da el agua o tenemos que hacer un pozo propio, nosotros debemos de tener la conciencia de que debe de haber cierto equipo de toma de muestras de agua para sacar la prueba y poder mandarla a laboratorios. Eso probablemente es un poco más lógico y común. Pero cuando ya nos vamos a cada una de las instalaciones, debiéramos de hacer lo mismo. Recordemos que el agua se puede contaminar en cualquier punto, desde que se recibe, cómo se transmite, hasta el punto de la boquilla. Entonces es muy importante eso. Y por otro lado, de qué manera nosotros ya a la hora de estar en nuestro espacio construido, en nuestra oficina, en nuestra casa, donde sea, si realmente tenemos accesibilidad al agua. Y esto es un tema puramente de diseño. Lo que nos dice Well es deje un punto de ingesta de agua potable a no más de 30 metros a la redonda de donde esté la gente. Nosotros, esta es una imagen que puse yo en mi oficina, este es un filtro pasivo. ¿Qué sucedió al momento que pusimos ese filtro? Inmediatamente la gente empezó a tomar más agua. O sea, la gente, a pesar de que esté a 20 metros la cocina, pero si hay que atravesar una puerta, por alguna extraña razón, no se levantan por más agua. Pero cuando uno pone el punto de agua accesible, algo tan sencillo como lo que les estoy explicando, la gente automáticamente empieza a tomar más agua. Y eso tiene una repercusión positiva en la salud de las personas, por lo mismo que expliqué anteriormente. Entonces, esto para los diseñadores y los interioristas, pues es un pequeño tip que Well nos da, que nos lleva a resultados muy, muy positivos. Entonces, nuevamente, por favor, párense, vayan por un vaso de agua e hidrátense. Vamos a pasar al tercer concepto de lo que nos dice Well. ¿Qué es esto? La parte de la alimentación. Creo que esto es bastante pues, natural, más que todo en las generaciones de los millennials, de los senials, todo el tema del bienestar, de la alimentación, creo que es bastante importante, hay mucha conciencia, pero realmente, ¿qué es lo que quiere lograr Well con este concepto? Por un lado, hay que pensar que en muchos de los proyectos donde trabajamos, y me voy tal vez un poco a la parte corporativa de las grandes empresas multinacionales, tienen acceso a lo que son cafeterías que proveen la alimentación. Entonces, si de alguna manera nosotros podemos tener conciencia y darle un impacto positivo a esas empresas que proveen la comida o que simplemente tienen el poder de darles las opciones de esa alimentación, pues lo que queremos hacer es dar esa alternativa. ¿De qué manera nosotros como diseñadores podemos dar esa noción de qué hacer o de cómo trabajarlo? Es bastante sencillo, nuevamente, es un tema de espacios, es un tema de en donde nosotros proveemos la comida, de qué manera también mercadeamos, que la gente tenga conciencia de buscar este tipo de alimentos más frescos, no tengan
que no sea comida frita, evitar cierto tipo de comportamiento que por años las mismas industrias nos han llevado a tener, pero que de cierta manera tienen un impacto negativo en nuestra salud. Por ejemplo, nosotros en nuestra oficina, nuevamente, usé mi oficina en Estudio Domus como conejillo de indias para probar muchas de estas cosas que aprendí a lo largo de estos últimos años, y teníamos un vending machine en donde teníamos prácticamente todas las gaseosas y todas las frituras que venden las diferentes marcas de una manera accesible. Una vez empezamos con la Healthy Store, que fue integrar a una persona que pudiera cocinar o que pudiera preparar smoothies en el momento de fruta natural, que pudiera cocinar en ese momento comida más saludable, la gente automáticamente se volcó hacia ella. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Si nosotros dejamos los espacios adecuados para que esto exista, que estén iluminados adecuadamente, eso es muy importante en la parte de la iluminación. Cuando uno ve comida que está bien iluminada, que está con sus colores vividos, uno típicamente voltea a ver primero las frutas y las verduras. Y hay muchos estudios detrás de esto. Entonces, si uno deja los espacios hechos de esa manera, si uno tiene el espacio para poder proveer estas alternativas y no dejar que ese día a día de la vida que hoy en día llevamos, que realmente nos atropella porque nunca hay tiempo ni siquiera para comer, y uno para en el mal vicio de, bueno, entonces voy a comer algo de junk food, voy a pasar a algún restaurante de comida rápida y resuelvo mi problema comiendo entre el carro. Pues yo lo he hecho en más de una ocasión, pero idealmente eso es lo que no debemos de caer o lo que debemos de evitar. ¿Cómo? Pues dejando esos espacios de una manera adecuada, con la conciencia adecuada para que las personas puedan tener acceso a esa comida. Muchas veces me dicen, bueno, José Pablo, pero ¿y si la empresa en donde yo trabajo no provee la comida, qué hago? Pues hay que incentivar a que las personas lleven comida de su casa. Muchas veces si uno cocina en su casa, uno sabe qué está haciendo, qué le está poniendo a la comida, pero cuando uno la lleva a su oficina, puede ser que uno no tenga en dónde almacenar esa comida, digámosle, perecedera, que puede arruinarse. Entonces, lo que he visto yo en diferentes casos es que se dejan más espacios de refrigeración en donde se puede tener toda la comida de las personas que llega con su comida preparada y poderla tener de una manera adecuada. Entonces, como les digo, Well se mete desde muchas perspectivas, se mete hasta en el tamaño de la vajilla, de los platos, de los vasos que se idealiza para tener, para que la percepción visual de si mi plato está lleno o vacío sea la adecuada, y cómo psicológicamente podemos ayudar a que las personas se sientan satisfechas de lo que se han comido y se han alimentado sin forzosamente caer en una sobrealimentación. Y aquí tal vez algunas estadísticas importantes. Hay una estadística de Estados Unidos que dice que del año 1970 al año 2010, el estadounidense promedio empezó a comer 700 calorías más al día, solo porque sí. La mayor cantidad de esas calorías proviene del azúcar, de una alimentación altamente azucarada, tanto en bebidas carbonatadas de alto contenido de azúcar o en comida chatarra que contiene alta cantidad de azúcar. ¿Qué sucede entonces del año 70 al año 2010? El mundo se volvió más gordo, literalmente. ¿Cómo puedo llegar yo a esa conclusión que suena divertida? La World Health Organization sacó una publicación en donde se mide el Body Mass Index, que es una métrica muy sencilla a través de nuestra altura y peso, para poder saber si las personas están en peso, en sobrepeso o en obesidad. Y la conclusión fue que a nivel mundial, el 60% de la población, de los casi 7 billones, o ya somos 7 billones alrededor del mundo, tienen sobrepeso. Y de ese 60%, el 30% tiene obesidad. Entonces, esto está amarrado a dos factores muy importantes. Uno es a la alimentación y dos, lo que vamos a ver más adelante, del estado físico y actividad física que desarrollamos. Entonces, para fines prácticos, eso es el tema de la alimentación. Se pueden hablar de muchísimas más cosas, pero prácticamente en una forma muy resumida, eso es lo que pretendemos atacar. Luego pasamos a un concepto muy importante, que estoy seguro que por muchos años lo hemos atendido de una manera bastante adecuada, y es la parte de la iluminación. Cómo la iluminación tiene un impacto tan importante en nuestras vidas. Hay que entender que la iluminación no solamente es lo que nos permite a nosotros ver colores, poder desarrollar poder saber si es de día o de noche. La iluminación, desde que somos cavernícolas, está amarrada a la luz solar. El sol juega un papel importantísimo en nuestro ciclo circadiano, que es nuestro reloj biológico que tenemos adentro de nuestro cuerpo, que está controlado por el hipotálamo, y es prácticamente el reloj que hace que nosotros segreguemos hormonas.
las distintas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, siendo tal vez de las más importantes la hormona del sueño y ciertas hormonas que nos permiten estar alerta durante el día, las endorfinas, etc. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos ahora, y digo ahora desde que Edison inventó la bombilla, detrás de un espacio encerrado en donde únicamente dependemos de una iluminación artificial que no responde a la temperatura o al color de la luz solar, nosotros estamos alterando ese ciclo circadiano. Entonces, ¿qué es lo que pretende Well con esta herramienta? Pues uno, que los edificios que diseñemos o los espacios que nosotros estamos teniendo incidencia en tengan acceso a la luz solar, idealmente. Entonces, a nivel arquitectónico, pues hacer plantas un poco más pequeñas, que tengan más iluminación, que tengan más fachada translucente, más ventanería para fines prácticos y que permita que esos espacios en su mayoría tengan impacto en una iluminación natural adecuada. ¿Qué pasa si el edificio no puede tener esas condiciones por algún motivo X, Y o Z, no importa? Pues realmente lo que nos invita a hacer Well es lo siguiente. Aquí en pantalla tengo una imagen de cómo se ve la luz del sol a lo largo del día. Si se dan cuenta, en la mañana suele ser más amarillenta, por la tarde se empieza a volver un poco más blancuzca, azulesca, y en la tarde pues se vuelve con amarilla. ¿Cómo se mide eso? En grados Kelvin. Los Kelvin prácticamente se pueden trasladar así, a como vamos a ver en esta siguiente imagen, a nivel artificial. Perdón, no me cambia la imagen, ahí estamos. A nivel artificial, así es como nosotros podemos definir cómo es que la temperatura de la luz se puede alterar de una manera artificial. Hoy en día, con los chips LED, realmente lograr esto es muy sencillo. Hace 10 años quizás no hubiera sido algo tan accesible, pero hoy en día les puedo garantizar que es una práctica que muchas marcas ya lo pueden desarrollar. ¿Qué quiere decir eso entonces? Yo lo que voy a tratar de emular en un espacio interior es esta gráfica que enseñé anteriormente, en donde la luz varía a lo largo del día. ¿Con qué fin? Que el ciclo circadiano de las personas sea lo menos alterado posible. Y esto es en los casos en donde no tengo acceso a la luz solar. Entonces, de cierta manera, nosotros debemos de tener conciencia de, uno, el diseño de iluminación tiene que ser adecuado para el tipo de tarea al que estamos desarrollando. Eso es tan simple como irse a un código como IESNA o cualquier código local que se tenga, en donde nos dice, bueno, si estoy en un espacio de trabajo, debo de tener 350 luxes, y con eso puedo garantizar que estoy en un espacio adecuado, o 500, por ejemplo. O si estamos en una sala de reuniones, pues irnos alrededor de los 500 o 600. Depende, o sea, cada espacio, cada tarea tiene diferentes requerimientos y hay estándares que nos pueden dictar eso. Pero por el otro lado está la parte del ciclo circadiano, que nosotros a través de nuestros ojos tenemos unas células que son unos ganglios en el ojo que nos permite absorber o simplemente, no es ver porque literalmente no lo vemos, pero es entender esos rayos de luz solar y esas diferentes temperaturas para que nuestro ciclo circadiano internamente no sea alterado de una manera tan radical. Entonces, si nosotros tenemos a un diseñador de iluminación en nuestro equipo de trabajo, podemos darle guías para que logre hacer eso y de cierta manera tener un mejor impacto. Entonces, Well abarca varios temas de la iluminación, siendo el más importante probablemente porque es algo, por lo menos para mí, fue bastante nuevo al momento en que empecé a estudiar el tema de Well y pues sí me costó un poco entender cuál era el trasfondo y la realidad de esto, pero cuando uno lo entiende y uno ve la cantidad de impacto que esto puede tener, pues nosotros como firma de arquitectura, por lo menos en Domus, sí hemos tomado mucha conciencia en la manera en la que diseñamos los edificios y los espacios interiores. Ese es el punto de la iluminación. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el estado físico, a esa parte deportiva, a esa parte activa. Como mencioné anteriormente, el mayor problema de hoy en día, de ese sobrepeso y de esa obesidad, está asociado también a la falta de actividad deportiva, a ese sedentarismo que vivimos, bueno, yo no, pero que la mayoría vive por diferentes motivos y razones, y siempre hay una excusa de por qué no hice ejercicio, por qué no hice deporte, es que tengo mucho trabajo, es que tengo X, Y, cualquier excusa que me puedan dar, les puedo garantizar que se puede cambiar. Es un tema de comportamiento, es un tema de filosofía. Yo personalmente me puedo levantar a las 4 de la mañana y salir a correr, y para las 5 de la mañana estoy de vuelta y puedo empezar a trabajar a las 5:30, 6. Entonces, pues eso no es limitante, o simplemente hago ejercicio en la noche, cuando tengo tiempo libre, cuando mis hijos ya están dormidos. Es cuestión de uno como persona entender cuál es su horario y darle la importancia que uno como persona merece
a la parte de actividad física. La World Health Organization recomienda tener 2.5 horas deportivas a la semana. Eso es prácticamente ejercitarse 30 minutos diarios los 5 días de la semana, de lunes a viernes, idealmente un poco más. ¿Qué quiere decir esto entonces dentro de este mundo de WELL y de las edificaciones? Si nosotros de alguna manera podemos desarrollar los espacios construidos, los diseños, los edificios, los interiores, con espacios que nos inviten o que nos incentiven a tener una actividad física mayor, pues háganlo. Y uno diría, bueno, pero ¿qué? ¿Tengo que meter una bicicleta estacionaria en mi oficina o qué? Pues sí, sí es una opción realmente. No es la más práctica, porque usualmente uno por espacio no puede hacer esas cosas, pero sí hay prácticas tan sencillas como, ¿por qué no pararse mientras trabajan? Uno quema entre 50 y 60 calorías más solo por estar parado que sentado. La industria del mobiliario tiene desde los años 70 de estar haciendo escritorios que se bajan y que se suben, ya sea manual o a través de un motor, y realmente es hasta ahora que hay un auge más importante en donde hemos entendido que, pues sí, se puede trabajar parado y es realmente cómodo. O sea, yo lo he hecho, yo en mi oficina tengo espacios, tengo barras altas en donde puedo tener la oportunidad de trabajar así y realmente hace una diferencia importante. Hay una estadística que dice que uno, por pasarse más de 3 horas sentado al día, uno está perdiendo 5 años de vida, más o menos. Son estadísticas reales, están dentro del estándar de WELL. A mí me causaron muchísimo impacto y por lo tanto tomé decisiones. Decisiones tan simples como con estos diferentes gadgets que hoy en día la mayoría de ustedes tienen puesto en su mano, uno puede tener alertas que a uno le diga muévase, muévase, tenga más actividad, haga algo. Entonces, uno tiene conciencia. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues uno se puede parar, uno puede caminar un poco, uno puede permitir que el cuerpo tenga un poco más de circulación o simplemente voy a trabajar parado. Yo he visto, por ejemplo, en varias de las oficinas web que tuve la oportunidad de conocer en Boston, en una de ellas habían reemplazado algunas sillas de trabajo por las pelotas que se utilizan para hacer abdominales. Son esas esferas como de hule grandes que se usan en los gimnasios. Entonces la gente se sentaba en ellas y dije yo, qué locos, ¿por qué están haciendo eso? Después de que me senté en una de ellas, en un curso que tuve la oportunidad de recibir en Greenville, que es una expo muy grande en Estados Unidos, me senté en una de ellas por una hora. Cuando salí de esa expo, yo salí con el abdomen duro. O sea, uno está ejercitando su core a la hora de hacer algo así, y es tan sencillo como estar sentado y trabajando ahí. Quizás para trabajar 8 horas, pues ergonómicamente no es lo ideal, pero por un rato se vuelve hasta divertido, se vuelve algo que le cambia a uno el chip y tiene que estar uno pensando en otras cosas y eso, pues nuevamente, es saludable, es bueno. Otras prácticas sencillas es, por ejemplo, si vamos a diseñar un edificio, proveer núcleos de gradas para por lo menos los primeros 3, 4 niveles, que sean accesibles para cualquier persona que estén antes de donde nosotros tenemos los ascensores, para que la gente busque y se suba a los diferentes niveles a través de esas escaleras, que sean lugares expuestos, que sean lugares bonitos, que estén iluminados, que tengan arte, que tengan música, que tengan algo que sea más llamativo y no solo el ducto de gradas que típicamente suele ser para evacuación, que suelen ser feos, no suelen estar bien iluminados y no lo invitan a uno a querer hacer eso. Entonces son cosas sencillísimas que si uno toma en cuenta desde que empieza a diseñar el proyecto, pueden tener un impacto muy positivo. Y no digamos, ahora le hablo un poquito a los desarrolladores, si nosotros escogemos una tierra en donde querramos diseñar un proyecto, no importa cuál sea el proyecto, residencial, comercial, uso mixto, oficinas, etcétera, en donde nosotros podamos tener una alta conectividad, en donde las personas realmente tomen la decisión de prefiero ir a pie, porque mi walking distance es de no más de media mía, por ejemplo, de 800 metros, y que de cierta manera incentiven nuevamente a que las personas tengan una vida más activa. Ciclovías o que tengan alternativa a caminar o que tengan parques cerca o que tengan áreas deportivas cerca o que tengan gimnasios en el alrededor, proveer espacios para estacionamiento de bicicletas, pues hoy en día es un poco más común, hay más criterios que van detrás de eso y LEED también nos ha enseñado ese tema. Pero como les digo, la parte de estado físico se puede atacar de muchas maneras, desde diferentes aristas, de cierta manera, para poder hacer que las personas eviten lo que estamos viendo en pantalla, que es esa gráfica que probablemente ya han visto anteriormente, que desde que éramos chimpancés, luego nos volvimos unos grandes cazadores y teníamos una vida muy activa y ahora pues somos chimpancés detrás de una computadora, porque eso es lo que sucede. Nos pasamos entre 8, 10, 12 horas detrás de estos equipos en donde nuestra inactividad física pues se ha vuelto un riesgo para nuestra vida.
La inactividad física es el cuarto principal factor de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que tomarlo muy en serio y hay que saber qué cambios podemos hacer ya, hoy, inmediatamente en nuestra vida para tener una vida más saludable. Vamos a pasar al siguiente concepto dentro de lo que es Well y vamos a hablar de la parte de confort. ¿Qué es confort? Uno muchas veces al escuchar la palabra confort piensa en una silla cómoda, un sofá cómodo. Estoy confortable, estoy cómodo. Pero realmente confort en el mundo de Well nos lleva a pensar en 5 cosas. Número 1, la ergonomía. Sí, tenemos que estar en un espacio adecuado, sentados adecuadamente, con la postura correcta para evitar lesiones del túnel del carpo, dolores de hombro, dolores de espalda baja, diferentes afecciones físicas que el exceso de trabajo nos puede llevar a tener. Hay un tema de confort lumínico también que debemos de tener en cuenta, que lo vimos en la parte de iluminación, que nuevamente pueden tener un impacto en la ergonomía, porque uno a la hora de estar en un espacio con mucha oscuridad, uno tiende a encorvarse hacia el frente de la tarea que uno esté desarrollando, típicamente en un equipo de cómputo. Por otro lado, hablamos del confort térmico. A mí me da risa porque en todas las charlas que doy siempre digo que esta es la guerra de los sexos. Nunca nos podemos poner de acuerdo entre el hombre y la mujer de qué es confort térmico. Eso está garantizado, a tal punto que ASHRAE, que es la asociación de Estados Unidos que mencioné anteriormente para el diseño de equipos de aire acondicionado y de ventilación mecánica, ha desarrollado una estrategia en donde dice, bueno, si usted logra quedar bien con el 80% de la población, dese por dichoso, porque definitivamente no va a quedar bien con todos. Entonces, esto lo que nos invita a pensar es a tener ya sea diferentes zonas con diferentes temperaturas en los espacios o simplemente llegar a un punto de confort de, no sé, por dar una idea, 74 grados Fahrenheit a 50% de humedad, 60% de humedad, sea cual sea el estándar o lo que ustedes quieran manejar. Hay que entender que todas las ciudades tienen diferentes condiciones climáticas y cada lugar tiene sus diferentes requerimientos por los mismos ocupantes. Eso es impresionante, cómo cambia entre una ciudad y otra la percepción del confort climático. Pero lo importante es poder atender esa parte, porque se ha demostrado que uno puede ser muchísimo más eficiente si uno está en el confort climático adecuado. Más adelante vamos a ver algunos porcentajes de gráficas de eficiencia y de desempeño de las personas a través de estos impactos. Luego vamos a hablar de la parte del confort acústico. La parte acústica muchas veces la dejamos por un lado y tal vez no le damos la importancia que tiene. ¿Y a qué voy con la parte acústica? En la parte acústica tenemos varias cosas y fenómenos que debemos de tomar en cuenta. Uno, en el espacio interior, la reverberancia, ese ruido, eso cuando uno tiene un espacio que tiene muchos sólidos, mucho vidrio, mucha pared y no hay telas, no hay alfombras, no hay materiales absorbentes al audio, suele haber un sonido que a uno le molesta. Entonces, si uno está en un espacio de trabajo en donde hay muchas personas, en donde hay mucha bulla, en donde hay mucha reverberancia, se puede volver realmente un problema acústico serio. Otro problema es la acústica que viene del exterior del edificio. Si uno está cerca de una vía muy transitada, si uno está cerca de un aeropuerto, ¿de qué manera esa parte acústica está asociada a nuestra salud? Pues hay estudios que dicen que el 60% de los riesgos que se pueden reducir a la hora de poner, por ejemplo, una buena ventanería o una buena fachada por estar cerca de un aeropuerto puede reducir problemas cardíacos y infartos en los seres humanos. O sea, hay correlaciones directas entre la salud y la acústica por estar en lugares muy ruidosos. Y cuando hablo muy ruidosos, estamos hablando de 80, 90, 100, 120 decibeles causados por la turbina de un motor, por exceso de tráfico, etcétera. Entonces, nuevamente, ahí le hablo al arquitecto, le hablo un poco al diseñador de la fachada, de qué manera podemos sopesar esa parte exterior al interior. También hay una parte de los equipos mecánicos. Por ejemplo, tener una torre de enfriamiento en el nivel superior en donde esté mi oficina, me va a meter vibración, me va a meter ruido, me va a meter problemas acústicos y probablemente de vibración física al espacio. Eso se puede atacar de una manera prematura al momento de estar haciendo el diseño, desde dónde van los equipos o si tienen que ir ahí, de qué manera se pueden aislar esos equipos físicamente, acústicamente. Hay muchas soluciones. Lo importante es atender el tema con un especialista que esté facultado para estos temas acústicos y dos, tomar las decisiones correctas. Muchas veces uno puede sesgarse por el tema costo y en este caso probablemente el impacto es mínimo en costo, pero puede ser de un beneficio sumamente fuerte para un proyecto. Entonces podemos atacar desde la transmisión del sonido,
desde el origen del sonido, ya sea exterior, interior o el mismo espacio interior, cómo evitar esa reverberancia. Well nos enseña muchísimas buenas prácticas que se pueden desarrollar y que realmente mejoran esa parte del confort acústico y nos hacen más productivos y evita esa irritabilidad que eventualmente podemos tener. Por último, la parte del confort olfativo, la parte de los olores. Eso tal vez no es tan común, pero sí hay muchas buenas prácticas que Well nos invita a tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de tener los espacios de almacenaje de los químicos de los materiales que utilizamos para la limpieza de nuestra oficina, por ejemplo. Si nosotros tenemos una bodega con ese tipo de químicos, pues es tan simple como uno, aislarlos, tenerlos con una puerta que se cierra sola, dos, ponerle alguna extracción mecánica. Y tanto Well como Lead nos dan ciertas guías de cuál es esa presurización negativa y es súper sencillo lograrlo. Tres, tal vez enclausurar un poco a través de dos puertas, hacer alguna escotilla o algo para que de cierta manera ese olor desagradable deje de llegar al espacio de trabajo de una persona o nuestras mismas casas, que podamos evitar ese tipo de problemas. Y por último, el tema de confort, vamos a hablar de la accesibilidad universal. Prácticamente nos guía con el ADA, que es el American Disabilities Association de los Estados Unidos, para que el acceso universal sea para todo el mundo, para que cualquier persona, independientemente del tipo de impedimento que tenga, se sienta cómoda a la hora de llegar a un espacio y que nunca llegue a sentir esa percepción de pérdida o de pérdida en el espacio. Entonces, eso es la parte de confort. En esta gráfica podemos ver algunos de los porcentajes que mencionaba anteriormente. A nivel de consideraciones térmicas puede haber una reducción del 4% si uno está en un espacio muy caliente o de un 6% si hay temperaturas exageradamente frías. Y también puede haber un impacto altísimo en la parte acústica si uno está cerca de un ruido distractor. Como les digo, pueden haber diferentes fuentes que sean eso. Pero si estamos hablando de un porcentaje tan alto, ¿por qué no tomarlo en cuenta en nuestros diseños y en nuestras ejecuciones de los proyectos? Vamos a pasar al último punto, ya vamos terminando con el curso. Vamos a hablar un poco de la mente. ¿Qué es la mente y cómo se mete en este mundo de construcción y de diseño? Cuando definí la salud, hablamos de la parte de salud mental, hablamos de la parte psíquica, hablamos de ese bienestar, de esa parte que entra por el cerebro, que no forzosamente es algo tácito y evidente. Cuando hablamos de la mente, pues realmente no es que esté hablando de que uno tiene que estar loco para definirse como una persona que está mal de la cabeza, es que uno eventualmente puede tener cosas tan simples en la vida que tienen un impacto sumamente fuerte en nuestra mente, como una pérdida de un familiar, una separación de una pareja, una depresión postparto, etcétera. A lo largo de nuestra vida, de nuestros días, pasan muchos eventos que tienen un impacto positivo y negativo en nuestra parte psíquica, en nuestra mente. Y eso nos puede hacer más o menos productivo. ¿A dónde nos lleva Well? Eso es una parte, el ser humano como tal, y dos, es la transparencia de las mismas empresas y corporaciones de poder transmitir qué es lo que están haciendo y que las personas hasta cierto punto se sientan conectadas con esos valores, esas empresas y esas filosofías que tienen las distintas empresas. Probablemente este es el tema que yo menos controlo. No soy psicólogo, me casé con una, pero realmente no es parte de mi día a día y es probablemente la parte empática que más me costó entender en este mundo de Well. Pero cuando entendí que uno a la hora de estar diseñando los espacios, uno puede tener un impacto realmente positivo en esta parte tan sencilla, ahí fue donde me terminó de encantar. Y cómo hasta cierto punto a la hora de desarrollar buenas prácticas, por ejemplo, biofílicas, uno puede tener un impacto sumamente positivo en el bienestar de las personas. La biofilia es esa conexión entre la naturaleza y los seres humanos que existe desde que éramos cavernícolas. Solo con el hecho de uno ver un muro verde, un techo verde o algo que nos emule a la naturaleza, uno automáticamente recupera el poder cognitivo, o sea, el razonamiento y la velocidad de resolver un problema. Entonces, ¿de qué manera a nivel de diseñadores y de ejecutores o dueños de empresas podemos nosotros atacar esta parte? Pues con las empresas y con las personas de recursos humanos se puede tener un poco más de conocimiento y muchas veces con las personas que diseñan el interiorismo también. ¿Por qué hay lugares en donde nos sentimos tan bien y tan cómodos y hay lugares en donde no? Por ejemplo, en esta imagen que muestro, nosotros tomamos en consideración la parte biofílica muy, muy fuerte, muy en serio, en donde uno puede interpretar de una manera muy evidente la parte de las plantas, naturaleza, per se, ahí, pero adicionalmente hay un ruido de agua porque hay una cascada,
hay muchísima madera que emula la naturaleza nuevamente, hay accesibilidad al cielo, o sea, uno puede ver el cielo, que nuevamente eso es una buena práctica biofílica, y adicionalmente hay audio ambiental que replica sonidos de la naturaleza. Entonces, son prácticas que, pues sí, me metí a temas de tecnología, me metí a temas de interiores, me metí a temas de landscape, me metí a muchas cosas hidráulicas, pero logran tener ese impacto positivo en la mente de las personas. Y por otro lado, ya si nos vamos a una empresa o a una corporación, esto fue algo que vi en las visitas que hice a varios proyectos certificados WELL en Estados Unidos, y me aparece este Wellness Room y este Meditation Room. Yo realmente nunca había visto esa nomenclatura. Entonces, lo primero que hice fue levantar la mano y bueno, ¿y ahí adentro qué pasa? Le digo yo a la persona que estaba dando el tour. Pero realmente es un espacio flex, es un espacio en donde uno puede llegar, tener una sesión con la persona de recursos humanos, con un psicólogo, con un psiquiatra, o es un espacio para sentarse y meditar, en donde uno puede atenuar la iluminación, poner audio ambiental, poder tener un espacio de recreo, de relajamiento, digámoslo así, y la gente lo puede usar cuando quiera. Adicionalmente puede funcionar como habitación para las mamás cuando están posparto, para extracción de leche, por lo tanto están adecuadas para que haya una refrigeradora en el interior, para que hayan tomacorrientes y que estén en un espacio higiénico para que las mujeres puedan sentirse cómodas en ese momento de su vida que es tan complejo. Entonces, poco a poco empieza uno a entender que si uno deja diseñados estos espacios en los lugares que uno puede trabajar, pues uno puede tener ese impacto sumamente positivo en las personas. Como les digo, hay muchas prácticas, hay muchas maneras de atacarlo. Estos son solo algunos breves ejemplos de lo que yo he visto y que les quiero compartir hoy. Prácticamente estamos llegando al final de esta presentación. Quiero terminar con ciertas conclusiones que son pues muy importantes para que les quede a ustedes la espinita y digan, quiero conocer más de Well. Well realmente es una solución integral, hay que desarrollarla desde un inicio en los proyectos para que económicamente tenga el menor impacto posible. Debemos de tener un equipo de profesionales y un cliente, digámosle así, independientemente quién sea el que está optando por esta certificación, que crea en estas cosas para que realmente se logre. Esto nos va a mejorar el entorno de los colaboradores y de los clientes. Va a haber un retorno de la inversión porque las personas van a querer estar ahí, van a ser más productivas, se van a sentir queridas, por lo tanto, también vamos a evitar que haya tanta rotación de personal en los empleados. Es un tema de liderazgo en la industria. El hecho de tener una certificación de este tipo se puede gritar al cielo, se puede comercializar, se puede publicar. ¿Por qué no? Si lo estoy haciendo y es algo bueno. Esto incrementa la productividad de las personas y definitivamente se puede garantizar una mayor satisfacción y retención de los talentos y de los empleados en los espacios que crean en este tipo de buenas prácticas. Así es que con eso me despido. Espero haberles dejado un poco de ese conocimiento pues breve e introductorio de lo que es Well. En pantalla dejo pues tanto mi Instagram de empresa, mi Instagram personal, está ahí abajo, JP Well. Me pueden seguir por ahí, me gusta publicar bastante de lo que hago, de lo que predico y de lo que hacemos en la empresa. Y ahí está mi correo y mi número de celular. Si alguien tiene alguna duda, me pueden whatsappear o cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Así es que muchas gracias nuevamente al Perú GBC por este espacio y dejo abierta la plataforma del chat para preguntas. José Pablo, Gracias. José Pablo, muchísimas gracias por una espectacular presentación. Te agradezco especialmente que hayas trabajado tanto en esta presentación y que hayas hecho una presentación tan dinámica. Creo que has mantenido a todo el público bastante atento, bastante interesado y bueno, espero que haya muchos interesados para tomar el curso de julio también. Te quiero robar unos minutos adicionales. Tenemos varias consultitas, algunas un poco técnicas, otras un poco más generales. Te las voy a ir soltando, las vamos respondiendo. Si crees que quizás es una pregunta muy técnica que vayamos a responder en el curso, también me lo comentas, pero vamos viendo cómo nos va. ¿Tienes unos minutos adicionales? Claro que sí. Perfecto. Bueno, la primera pregunta, y voy a leerlas un poco rápido para poder avanzar con ellas, es una pregunta relacionada a la comparación entre lead y well. Y nos preguntan, uy, perdón, se me fue acá el chat, nos preguntan si comparando el requerimiento de los componentes orgánicos volátiles, los VOCs, en lead, donde te dicen el máximo que se debe cumplir dependiendo del tipo de acabado, tipo de material, tipo de uso, nos comentan que entienden que en Well se habla también de estos componentes tóxicos, pero en el aire, como precondición, con límites máximos medibles por químico. Y la pregunta puntualmente es,
¿Cómo sé si voy a cumplir con esa medición de VOCs si no me hablan de máximos por tipo de producto? Bueno, actualmente la versión 2 de Well, que es la que está como piloto y es la que yo recomiendo a cualquiera que quiera seguir una certificación Well, sí da una guía de cuáles son los máximos por tipo de compuesto orgánico volátil. O sea, se complicó un poco de la versión 1 a la versión 2, en donde nos da puntualmente cuáles son esos VOCs específicamente con nombre y apellido y cuáles son los límites máximos que se pueden tener dentro de los espacios. La pregunta de lead y well específicamente, hay una correlación de más o menos el 30% de cosas que van dentro del lead, que van dentro de well. Muchas están asociadas a la ubicación del proyecto y al diseño mecánico, porque ambas usan como base lo que es el ASHRAE, en este caso el 62.1, para poder desarrollar las buenas prácticas de calidad del aire interior. Hay otras cosas que también se correlacionan, pero es más o menos un 30% lo que el GBCI dice que tienen de correlación. Dependerá qué créditos de lead y qué precondiciones y optimizaciones de well estemos escogiendo para saber qué tanto podemos llegar a correlacionar una con otra. Gracias, José No sé Pablo. si me escapó otra de las que dijiste. No, 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 está perfecto. De hecho, era como una especie de dos preguntas en una. La siguiente pregunta es una pregunta un poquito más general, es una pregunta sobre ti, de hecho, y nos preguntan cuántos proyectos Well has tenido la oportunidad de ver. Actualmente uno, que es el que mostré en pantalla. Llevo 5 años de ser Well Faculty, de estar capacitando gente desde Canadá hasta Perú ahora con el tema de Well. No había tenido la oportunidad comercial de poder tener un proyecto, hoy en día lo tengo. Es un proyecto que está buscando la certificación Well y posiblemente LEED. Eso es algo que estamos ahorita en ese proceso, que sería como lo mejor que me podría pasar en la vida. Eh, pero sí he tenido oportunidad de trabajar 14 proyectos lead. Actualmente tengo otros 2 en proceso de certificación, entonces entiendo bastante bien de la dinámica y de la forma en la que piensan este tipo de herramientas. También he visto cómo evolucionan las herramientas, porque pasé de lead versión 3 a lead versión 4, a lead versión 4.1, a lead versión 4.1 multiresidential. Entonces he tenido la oportunidad de ver esa migración. En Well también oficialmente la que se debe de usar hoy en día es la versión 1, pero la versión 2 está como piloto. Y la ventaja es que en los países en vías de desarrollo, como le llaman ellos, tenemos un descuento a la hora de optar por la versión 2. Si me preguntan a mí, usen la versión 2, ni lo duden. En el taller podemos entrar a un detalle más cercano, aunque sigue siendo piloto. Entonces, toda la comunicación, toda la educación, todo lo que existe hoy es sobre la versión 1. ¿En qué cambia la versión 1 de la versión 2? Es la forma en la que integraron los puntos. O sea, son lo mismo para fines prácticos, la versión 1 y la versión 2. Lo único es que la agruparon de diferente manera y la hicieron más como lead, que es un checklist y puntos de una manera más fácil de lograr, en donde hay menos cosas obligatorias y más cosas optativas. En la versión 1 era exageradamente restringida, que es la que vamos a ver realmente en el curso, en donde nos obligaba a tener muchas cosas obligatorias. Pero vamos a hablar un poquito de eso en el curso de julio. Genial, José Pablo. Y también acotar que esta certificación es bastante nueva, ¿no? Recién a nivel global están empezando a surgir los primeros proyectos. Han sido varios años de adaptación, de conocimiento, de convencer a la gente de tomar la decisión de certificarse, ¿no? De hecho, quería comentarles que acá en el país tenemos ya el primer proyecto que se va a certificar WELL, registrado, es confidencial, todavía no les puedo comentar qué proyecto es, pero es un proyecto muy grande, muy importante y lo está viendo una empresa miembro, el Perú GBC, que de hecho va a tener a las primeras dos profesionales acreditadas WELL AP para próximamente, esperemos que julio, agosto. Así que este es un movimiento que ya llegó al país, ya tenemos proyectos, por más que sea uno, pero estamos ya en el movimiento. Así que es una súper buena noticia. Otra consulta, José Pablo, esta va dirigida al concepto de aire y nuevamente tratan de hacer una comparación entre lead y well y nos hablan que si por ejemplo en lead se indica que para inyección de aire fresco tiene que haber un 30% más que lo que indica el estándar
ASHRAE 62.1. La consulta es si para Well es similar esto o si se pide un adicional porcentaje en caudal para el aire fresco que ingresa al edificio. Es similar, para fines prácticos, Lead y Well utilizan ASHRAE, pero hablan de los mismos porcentajes. Por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando este proyecto Well, estamos adentro de un edificio LEED y una de las dudas era, ok, el edificio se certificó con LEED versión 3, por lo tanto utilizó el 62.1 de ASHRAE del 2007, pero ahora Well me está pidiendo el mismo requerimiento, pero es el ASHRAE 62.1 2010. Y entiendo, yo no soy ingeniero mecánico, que hay una diferencia en la forma en que se calculan, creo que los caudales o no sé qué, entonces puede ser que por ahí no sea idéntico dependiendo de la versión que se esté utilizando. Algo importante tal vez aquí para quienes realmente busquen la credencial de Well es que uno se vuelve un todólogo de muchos temas que realmente no controla de ninguno. O sea, yo puedo hablar muy bien de qué se requiere para el tema mecánico, pero yo no lo sé hacer. Yo puedo hablarle muy bien al arquitecto de qué requiero, pero yo no lo sé hacer. Entonces, pues es algo interesante porque se vuelve uno un abogado del diablo, en donde uno tiene muchísimo conocimiento de muchísimas prácticas, pero uno depende, y es como yo recomiendo que se deba de hacer, de un equipo multidisciplinario especializado en cada uno de esos puntos. Entonces, ¿qué hago con la parte acústica? Contrato un ingeniero acústico. ¿Qué hago con la parte mecánica? Contrato un ingeniero mecánico. Y así, entonces uno queda como el punto central para poder pues acumular esa información y desarrollarla de la manera adecuada. Eso es algo, pues así es como me veo yo al menos, y es la postura que he tenido desde el 2017, que soy ULAP, para poder llevar a cabo este tipo de conversaciones y poder llevar el diálogo entre las distintas disciplinas. José Pablo, muchas gracias nuevamente por tu respuesta y es interesante, ¿no? Escuchar tu trayectoria también, porque creo que es un ejemplo y es la trayectoria que quizás algunos de los conectados en este chat buscan, ¿no? Tenemos un poco de todo, tenemos desde consultores, arquitectos, ingenieros, desarrolladores. Sé que tenemos mucha gente también que se escribió, pero no se ha podido conectar y nos están pidiendo el link para poder ver la charla luego en el canal de YouTube, así que tu trayectoria creo que inspira mucho y nos ayuda a aterrizar también el movimiento, ¿no? Tengo una pregunta más y ya vamos terminando con las preguntas porque sé que nos estamos comiendo el tema. Les pido disculpas por la bulla de fondo, están haciendo obras en mi edificio y bueno, estamos con trabajo en casa, como en muchos países y me imagino que por allá también. La pregunta va relacionada al tema de los asbestos en las edificaciones existentes. Y la pregunta es cómo reconocer los asbestos en estas edificaciones. ¿Qué pasa si hay asbestos instalados de forma oculta, por ejemplo, entre capas de techo o muros, y uno no lo sabe, ¿no? ¿Qué decisión tomar ahí? ¿Qué actuar ahí? Well tiene un apartado específicamente para el tema de asbestos. Obviamente aplica en el caso exacto que dices, que es una edificación existente. Ellos lo que recomiendan, y se puede leer porque ahí está la explicación, es tener a un especialista en asbestos, que usualmente son credenciales que vienen del estado de California, si no mal recuerdo, en donde ellos indican cuál es ese procedimiento de extracción del asbesto para que no sea tóxico y dañino y que el espacio quede libre de este material. Aplica para otros materiales, no recuerdo exactamente cuáles son, porque de verdad Well es bastante denso en esos temas, pero toda esa información se puede encontrar en la parte de aire de la versión 1 de Well, específicamente de lo que es la extracción de asbestos. O sea, sí hay un apartado muy, muy puntual de ese tema. Muchas gracias, José Pablo. Te suelto dos preguntitas más para no robarte muchos minutos más esta Por mañana. favor. Y la pregunta está relacionada al tema de costos, que imagino es una pregunta que muchas veces te deben haber hecho, es una pregunta que siempre está presente. Y básicamente, ¿cuánto más porcentualmente el costo total de obra podría llegar a costar una implementación WELL y su recertificación? Ok, cosas importantes. El costo de la certificación WELL como tal es público. Pueden meter el tipo de proyecto y el metraje, bueno, los pies cuadrados que tengan de ese proyecto
y automáticamente le sale la cotización en Well en línea. O sea, eso es una pregunta que depende del tamaño del proyecto. Suele costar levemente más que el lead para quienes tienen conocimiento de los precios del lead, y la recertificación cuesta 1/3 de lo que cuesta la certificación original y se debe de hacer cada 3 años máximo. A nivel de costo global de un proyecto, en general, yo he dado conferencias de lead de Well desde hace 10 años y en absolutamente todas las conferencias me hacen esa pregunta. El tema de costo, si ustedes me preguntan a mí, si ustedes llegan a tener más del 2% de exceso de sobrecosto por una certificación, no la hagan. No es negocio. Ustedes deben de estar por debajo del costo original, idealmente. Yo una de las imágenes que les mostré es un edificio en Guatemala que tuvo 4% menos costo por certificarse el LEED. Actualmente en México estamos trabajando con una empresa de Project Management que estamos desarrollando ese presupuesto sin LEED y con LEED, y estamos llegando a la conclusión de que va a costar el 0.65% más. Hay estudios que Francesca les puede compartir del World GBC en donde indican que una certificación puede costar desde el -1 o 0.5% hasta el 10%. Si me preguntan a mí, un 10% en una obra es inviable, o sea, no se puede hacer. Tiene que ser algo lógico. Y otra cosa importante cuando se habla de costos es, depende cuál es su benchmark de arranque. Yo he tenido proyectos, por ejemplo, el primer proyecto que certificamos LEED era Puma Energy. Es una empresa que viene de la casa matriz Trafigura, es una empresa suiza. Entonces los requerimientos venían de un project manager en Inglaterra, en donde prácticamente ya todo cumplía con LEED. Entonces, volverlo LEED, como me lo dijo mi cliente, it's peanuts, o sea, no es nada. Costó una nada. ¿Pero por qué? Porque ya el benchmark de entrada era alto. Si nosotros estamos hablando tal vez de vivienda social y la queremos certificar LEED, probablemente el sobrecosto lo va a hacer inviable, porque los costos, el estándar, la calidad de materiales tal vez es otra y no va a ser algo viable. Para eso hay otras alternativas de otras certificaciones. Pero para fines prácticos, mi recomendación es, si ustedes tienen más del 1, 1.5, 2% techo, no lo haga. No, algo está haciendo mal y puede ser que haya tomado la decisión muy tarde. Mientras más tarde tome uno la decisión de certificar un proyecto, LEED, WELL o cual sea la certificación, más caro va a ser. Eso se los puedo garantizar. Pero si uno toma la decisión temprano, a mí me gusta decir, uno debe tomar decisiones correctas en el momento correcto. La certificación tiene que tener un sobrecosto mínimo o idealmente generar ahorros y subnegocios, como lo mencioné en un inicio. José Pablo, muchas gracias por tu respuesta a esa consulta, que de hecho creo que e- e- es muy válido lo que acabas de decir, ¿no? O sea, uno puede llegar a un sobrecosto interminable, ¿no? No hay un límite, pero uno debe marcar dónde es el límite y dónde se vuelve algo que... Te perdía, no te escuché. Perdón, José Pablo, te decía que te agradecía mucho por esa respuesta, no sé si se escuchó todo mi comentario, te decía que uno puede llegar con el sobrecosto sin un límite, ¿no? Uno puede tener un sobrecosto muy, muy grande, sin embargo es muy importante Correcto. lo que mencionas de poner ese límite y uno marcar hasta dónde va a llegar mi sobrecosto y tratar de no pasar el 10% o si es menos mejor, ¿no? Para que se mantenga como un proyecto sostenible económicamente, que es muy importante, ¿no? No solamente la parte del ahorro, la parte de las personas, pero también la economía en un proyecto sostenible es muy importante. Pero bueno, te comentaba también y le comentaba a todos que ya nos hemos quedado sin tiempo, hay varias preguntas que han quedado pendientes, lo cual me parece genial porque creo que hay muchos interesados en seguir conociendo más sobre la certificación y esperemos eh, que muchos se animen también a participar en nuestro curso que están viendo en estos momentos en pantalla. Me imagino que están viendo el flyer del curso de julio. También lo va a impartir José Pablo. Así que va a ser muy bueno, muy interesante. Podremos absolver muchas de las consultas que quedaron pendientes. Tenemos muchas consultas que ya han estado enviando los inscritos al curso y bueno, nada, sin más, simplemente agradecerles a todos, José Pablo, nuevamente agradecerte inmensamente por tu presentación, Oh, gracias. realmente, no, realmente muy buena, muy dinámica,
muy entretenida, distinta y estamos muy emocionados de poder hacer este curso oficial contigo. Ahí les dejo nuestras redes sociales, nuestra website por si nos quieren escribir para inscribirse al curso o tener más información. También nos pueden escribir a educación@perugbc.org.pe. Y bueno, nada, sin más, agradecerle a todos nuevamente, a ti José Pablo, y esperamos verlos a muchos de ustedes en nuestro curso de julio. Pues gracias a ustedes, gracias a todas las personas que se conectaron y quedaron con dudas. Los esperamos en este curso de 8 horas. Este es un curso instructivo que les va a dar las herramientas para posteriormente ponerse a estudiar bastantes horas y eventualmente ya sacar esa credencial. Se entrega un diploma de participación que tiene 8 horas de Learning Units válidas para los colegiados de la AIA o que tengan credenciales LEED y WELL. Y con eso, pues posteriormente pueden ya, como digo, estudiar y sacar la credencial, que es, pues, es un trabajo de varios meses y de estudio extenso la que se requiere para lograr eso, pero es el startazo del WLAP. Así es que gracias y feliz día para todos. Gracias, José Pablo. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Saludos, hasta luego, buen día.